quiero preguntarte, ¿cuál es tu visión? ¿Sí? Y vamos a ir calibrando la visión de cada uno de nosotros con la visión que nosotros tenemos como iglesia. Y eso va a ser muy bueno para nuestras vidas. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. ¿Sí? Vamos a ir, cuando está, cierra sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer una oración bien breve. Señor, trae una visión nueva a nuestras vidas, a cada uno, Señor, y también a nuestra iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy es el primer domingo del mes de febrero. Hay algunas personas que el día de hoy nos hablaron y dijeron, ¿sabe qué, pastor? No vamos a poder ir por algunos asuntos de salud. Entre ellos están los pastores Juan y Vero, ¿verdad? Que están atendiendo a Aurorita allá en Monterrey. Me dice que las cosas van mucho mejor, pero es necesario quedarse unos días más. Y me dijo por favor que les dijera a todos ustedes que muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por su apoyo, para que puedan sentir el apoyo espiritual y emocional de nosotros hacia ellos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y lo estoy tocando, aparte que me dijo que les diera un saludo, es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Dice, conociendo la visión de nuestra iglesia. Primeramente, para construir algo, tenemos que saber qué queremos construir. Porque si tú dices, ¿sabes qué? Voy a construir algo. No sé, pero va a ser grande. O sea, mi hermano, no vas a construir nada. Tienes que tener la claridad de lo que tú quieres construir. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando se construyó el templo de Salomón, allá en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17, vemos cómo Dios le dice a David, ¿sabes qué, David? Te voy a permitir que tu hijo, ¿sí?, construya el templo, ¿verdad? Y Dios le da la visión a Salomón, que la vemos más adelante en Primera de Reyes, capítulo del 6 al 8, cuando empieza a decir, mira, y la vas a construir de esta manera, tanto de alto, tanto de ancho, y vas a construir con estos materiales aquí. Y fue de una manera tan detallada que algo importante, dice que Samuel llevó a cabo esta visión con tanta precisión y dedicación que siguió todas las instrucciones que había recibido de parte de Dios. Y la historia muestra cómo esa visión, al ser obedecida y al ser llevada a cabo, se convirtió en un gran templo, en el templo más glorioso que se ha edificado para Dios en aquel entonces. Porque dice que era de oro, de piedras preciosas, era algo impactante. Y usted puede leer la historia completa en 2 Samuel y en Reyes, y se va a quedar admirado de cómo fue todo ese evento. Pero quiero decirte algo importante. Aunque el templo de Salomón fue algo muy importante y muy relevante para este tiempo, Dios ya no habita en los templos hechos por los seres humanos. En otras palabras, Dios ya no habita en una catedral, no habita en algo que pudiéramos llamarle iglesia físicamente, sino que en 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 nos hace una pregunta y dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué interesante. Salomón se esforzó por construir un templo externo y lo logró. Pero ahora Dios dice, ¿sabes qué? Aunque eso fue bueno, ya caducó. Ya no es relevante para este tiempo. Ahora yo habito en ustedes y estoy con ustedes.
Y dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, tu cuerpo, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios al cual nosotros somos es santo. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender cosas importantes. Ya no eres una persona cualquiera. Tú y yo somos la habitación de Dios. Y por lo tanto tenemos que entender que tenemos una función. Así como el templo de Salomón tenía una función que era venir y presentar un sacrificio y venir a adorar a Dios, y dice que Dios estaría atento a sus oraciones y Dios estaría atento a lo que sucediera en ese templo. Ahora quiero decirte que esa atención Dios la pasa de un edificio físico a tu persona, a mi persona. Ahora Dios está interesado cómo nosotros estamos construyendo nuestra vida. Ahora Él vive en nosotros y nosotros somos parte. Fíjate algo interesante. Esto es algo que a veces no se dice muy común, porque normalmente ya damos por hecho las cosas, ¿sí? Pero fíjate, ahora nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Y uno dice, a ver, ¿cómo está eso? Pues yo pensé que había un montón de iglesias. Pues sí, pero de Cristo nada más hay una, ¿sí? Y nosotros somos nomás un pedacito de esa iglesia de Jesucristo. Ahorita hay otras personas en otro lugar que son otro pedacito de la iglesia de Cristo. Pero nosotros nos tocó estar en esta área entre Brandville y Matamoros en los años 2024, 2025 y los que siguen, ¿sí? Dice 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12 y el 27. El 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo, ¿sí? Así también nosotros somos en Jesucristo. Todos juntos somos sus miembros, pero cuando nos juntamos, dice el 27, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. O sea, que si una persona se para y dice, yo soy la iglesia, no, tú no eres la iglesia, tú eres un hijo de Dios. Cuando nos juntamos, somos la manera en que conformamos la iglesia, somos la manera en que nosotros podemos presentar al mundo como una iglesia. Ahora quiero decirte algo interesante. ¿Cuántos no sabían que Dios estaba contigo y en ti? ¿Quién dice, yo no sabía? ¿Quiénes no sabíamos? ¿Ok? Voy a necesitar que empiecen a cooperar y empiecen a levantar la mano. No los vamos a señalar ni los estamos grabando, ¿ok? Pero vamos a empezar con varias dinámicas que va a ser importante que ustedes me ayuden, ¿sí? Pero fíjate, a ver cuántos se identifican. Tú no sabías que Dios estaba contigo y estaba en ti, pero cuando llegaste a la iglesia, o sea, aquí con nosotros, sentiste que habías llegado a casa. ¿Cuántos pueden decir, sabes que yo sentí que llegué a casa? Muy bien, perfecto. Entonces ya vamos entendiendo de qué se trata esto. Llegaste a casa y te sentiste con personas que tú no conocías, como si fueran parte de tu familia. Y ahora ya sabes que Dios está contigo. Ahora ya sabes que Dios está en ti. Y eso también le pasó a Jacob. En Génesis capítulo 28, ahí podemos encontrar la historia de Jacob. Dice que Jacob tuvo un sueño. Y fíjate, en ese sueño dice que había una escalera. Un extremo pegaba en la tierra y el otro extremo llegaba al cielo. Y dice que él veía, ¿sí?, que por esa escalera ángeles subían y bajaban por ahí. Pero en el versículo 16 y el versículo 17, el 16 dice que Jacob despertó de ese sueño y dijo, fíjate lo que dice aquí, es algo muy interesante: ciertamente el Señor está en este lugar
y yo no lo sabía. ¿Te fijas que es como cuando te decía ahorita? Llegaste a este lugar y tú no sabías que Dios estaba aquí. Pero yo quiero decirte, Dios está en este lugar. Y algo todavía más interesante, dice que le dio miedo. No un miedo así como de espanto, sino un miedo reverencial, así como no lo puedo alcanzar a entender que estoy conviviendo con Dios mismo en este momento, porque tú tienes que sentir y experimentar la presencia de Dios en tu vida en este preciso momento, porque eso fue lo que él estaba sintiendo. Y dice que dijo estas palabras: cuán imponente es este lugar. Dice: esto no es más que casa de Dios, y esta es puerta al cielo. Una casa es un lugar donde existe, vive y convive una familia. ¿O no es así? ¿A qué le llamas casa? ¿Dónde está tu familia? Con la gente que convives, dices tú, es mi familia, ¿sí? Entonces, no solamente aquí es casa de Dios, porque aquí estamos en una familia espiritual, sino que también es una puerta al cielo. Y tú dices: ah, caray, ¿cómo que esto es una puerta al cielo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio entre todos. ¿Se acuerdan cuando aceptaron a Jesucristo en su corazón? Cuando usted dijo: Señor, entra a mi corazón, quiero que seas el dueño y Señor de mi vida. Bueno, ¿cuántos aceptaron a Cristo en su corazón escuchando un programa en la radio? ¿Cuántos aceptaron a Cristo escuchando el radio? Bueno, ninguno. A ver, ¿cuántos aceptaron a Cristo Jesús escuchando o viendo un programa de televisión o en las redes sociales? Bueno, a lo mejor va a haber alguien que diga: no, yo acepté a Cristo porque un día yo decidí abrir la Biblia, y ahí abrí la Biblia y la Biblia me dijo que yo era un pecador y que necesitaba aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Alguien aceptó a Cristo leyendo nomás la Biblia? Tampoco. Ok. La pregunta final: ¿cuántos aceptaron a Cristo después de haber aceptado una invitación de venir a la iglesia? ¿Ok? ¿Te fijas cómo es la mayoría? Entonces ahí es cuando entendemos que la iglesia es una puerta al cielo. Entonces, cuando tú traes a una persona, no solamente la traes a la iglesia, la traes a la casa de Dios y la acercas a la puerta del cielo. Fíjate qué es lo que significa. Lo estás trayendo a un lugar donde él puede tener acceso a entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la puerta, ¿qué hace? Te da acceso, en este caso, a la casa, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes que cuando traes una persona, no solamente la traes pues para que la pase bien, para que escuche a Dios, para que escuche una predicación. No, tú la traes y la acercas a una puerta que lo va a llevar ante la presencia de Dios, y su vida va a ser transformada. Hoy vamos a hablar acerca de la visión de nuestra iglesia, ¿sí? Y ahorita la empezamos al principio. ¿Se le puedes poner, por favor, Alejandro? Y dice: ir y predicar al mayor número posible de personas en el sur de Texas y en el norte de Tamaulipas. Cuando nosotros empezamos, había mucha gente que me decía: oiga, ¿y cuál es su visión? ¿Y cuál es su visión? Y yo les decía la visión, y me decían: no, pero algo escrito, algo que podamos entender y leer. Y lo más complicado es que cuando escribimos la visión, esas personas se fueron, ya no están, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Que la visión aclara quién es de la casa y quién no es de la casa. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ir en el mismo canal, en el mismo camino. Es como, por ejemplo,
Si todos nos juntamos ahorita y nos vamos a la central y pedimos un boleto para ir a la Ciudad de México, y a uno le dicen, súbete aquí al camión, y ese camión, ¿para dónde va? No, pues va para Cancún. Y tú dices, no, si yo voy para México, yo no puedo subir ahí. Yo tengo que asegurarme que me voy a subir hacia donde yo voy, ¿sí? Entonces, la visión es algo que tiene que venir y estar calibrados todos juntos. ¿Por qué Dios nos dijo que el sur de Texas y el norte de Tamaulipas? Porque es la área geográfica donde nosotros nos encontramos. Nosotros estamos en un mundo de interacción entre Brownsville y Matamoros. Los de allá vienen para acá y los de aquí van para allá, y los de allá quieren regresarse y los de aquí quieren irse. O sea, pero así es. Vivimos en un ambiente que es una frontera. Entonces, nuestro enfoque principal es que cada domingo en Matamoros y cada miércoles en Brownsville podamos invitar, fíjate bien, podamos invitar a una persona o algún amigo, traerlo, sentarle y presentarle una predicación, ¿sí?, que tenga un acercamiento hacia Dios, una predicación que te acerque a Dios, para que sus vidas puedan ser transformadas, no a través de la iglesia, sino a través del poder de Dios, que es el que transforma a las personas. En medio de una celebración a nuestro Dios llena de alegrías con su nueva familia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos una nueva familia. Cada uno de ustedes son parte de mi familia. Cada uno de ustedes viene a ser parte de la familia, como les decía el otro día. La iglesia es la familia que camina junto rumbo al cielo. Entonces nosotros estamos caminando nuestra jornada hasta llegar al cielo, pero mientras vamos encontrando cosas que tenemos que cambiar y transformar en nuestras vidas. Y eso viene y lo avala en Marcos 16:15, y dice, y les dijo ir y predicar por todo el mundo el evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos ir por todo el mundo, pero sí vamos a ir a la parte que nos corresponde. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a predicar a Corea, pues yo no sé coreano. O si quiero ir a Francia, no sé francés, pero sé español. Entonces yo puedo venir y predicar a Jesucristo en mi área. Entonces es importante poder identificar dónde podemos venir y predicar el evangelio. Después dice, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó. Nuestro siguiente y segunda prioridad dentro de la visión que nosotros tenemos por iglesia es vivir vidas que modelen el patrón de Jesús en esta tierra. El segundo aspecto clave de la visión es llegar a preguntarnos, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo enfrentaría Jesús esa situación? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Yo todavía estoy teniendo problemas con mis reacciones, ¿sí? Yo mis acciones no tengo problemas. ¿Por qué? Porque yo me cuido de actuar bien y de hacer las cosas correctamente, pero mis reacciones, esas son con las que todavía estoy batallando. Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto de preguntar, ¿cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? Entre paréntesis les digo, yo lo invito a que llegue 15 minutos antes de las 11, porque estamos teniendo una cápsula, ¿sí?, que se llama ¿Cómo tomar mejores decisiones? Y como dicen a veces jugando en otra iglesia, por la misma ofrenda le vamos a dar otra bonus ahí, otra aplicación chiquita de 5 minutos, ¿sí? Y estamos hablando cómo tomar mejores decisiones. Hoy decíamos en la mañana, vimos el filtro de no ataco y no me defiendo. ¿Qué significa eso? Pues Jesús no atacaba y no se defendía. Dice que cuando Jesús llegó, le decían, defiéndete Jesús. Y dice que él enmudeció su boca y se cayó hasta lo último. ¿Y qué fue lo que pasó? Se llevó a cabo el propósito de Dios en su vida. Porque muchas veces cuando hablamos, lo que hacemos es romper el propósito de Dios para nosotros.
La última pregunta que usted se tiene que hacer a este momento es: ¿mi reacción o mi respuesta honrarían al Padre Celestial? ¿Honrarían a Dios? Si honrarían a Dios, lo voy a hacer. Si no honra a Dios, es más, si no honra a mi hermano o no honra a mi hermana, no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir vidas de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Dijo Pablo en 1 Corintios 11:1: ser imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como iglesia? Cada día nosotros parecernos más a Jesús. Cada día es vivir más como Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice: tú no te fijes en mí, tú fíjate en Dios? No, ¿cómo que no te fijes en mí, fíjate en Dios? La Biblia dice que yo tengo que ser un imitador de Jesucristo. La Biblia dice que la gente tiene que ver a Jesucristo en mí. Cuando yo entiendo eso, las cosas empiezan a ser diferentes en mi vida. Continuando, dice: formando familias con principios bíblicos. Nuestra prioridad número 3 es edificar familias a prueba de situaciones difíciles. Eso a mí me gusta. ¿Por qué? Porque todas las familias enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida. Todas las familias enfrentamos situaciones difíciles cada día, ¿sí? Dice Mateo 7:24-25: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como un hombre prudente que construyó sobre la roca. El 25 dice: llovió fuerte, los ríos se crecieron, hubo inundaciones, los vientos soplaron fuertes, hubo huracanes, hubo ciclones, golpearon contra esa casa, golpearon contra esa familia. Dice: sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Una persona me decía: entonces, ¿cuál es tu visión? Mi visión es que tu familia esté mejor en los próximos años. Mi visión es que tu familia avance en los próximos años. Esa es mi visión. O sea, si para eso necesitamos hacer una iglesia de 1000 personas, la vamos a hacer. Pero mi visión es que tu familia cada día esté en mejor situación que en la que estaba antes. Y si tú dices: no, es que yo no tengo una familia. Bueno, el día que tú empiezas tu familia, tú tengas la garantía de que tu familia va a estar bien, que tu familia va a avanzar. La Biblia es la muestra de cómo tenemos que edificar. Porque fíjate, dice: vamos a formar familias con principios bíblicos. Entonces, la Biblia es nuestra guía para edificar. Usted me va a decir: oiga, pastor, ¿cómo le hago aquí? Pues yo te voy a decir: mira, vamos a buscar en la Biblia cómo se hace. ¿Por qué? Porque ese fue el instrumento que Jesús nos dejó para que nosotros pudiéramos guiarnos en la construcción de nuestra vida y de nuestra familia. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 en la versión de la Biblia de las Américas: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa? Que Génesis 1:1 es inspirado por Dios. Y el último versículo de Apocalipsis también es inspirado por Dios. Y Salmos, Levíticos, Deuteronomios, Habacuc, el que tú quieras. Cada libro de la Biblia, cada palabra fue inspirada por Dios. Y lo más importante es que dice: es útil para enseñar, es útil para reprender. También para enseñar y para regañar también se usa la misma palabra, ¿sí? Para corregir y para instruir en justicia. El 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Cuando tú y yo leemos la Biblia, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Hay una transformación que nos lleva a la perfección. Hay una transformación que nos lleva a vivir cada día más acercada al propósito de Dios para nuestra vida. Y lo más interesante, que aquí yo no estoy viendo que nada que me diga que tú vas a edificar una familia porque ya acumulaste tiempo en la iglesia. No, es que ya tengo tantos servicios que fui a la iglesia, tengo tantas horas de iglesia, ahora ya puedo tener una familia. No, dice que todo es a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios se empieza a convertir en algo real en nosotros. Y después, dentro de la visión, dice responsabilidad social. Esa es nuestra prioridad número 4, o la cuarta prioridad. Ser testimonio y ser de bendición a nuestra sociedad responsablemente. Dice Mateo 25, del 35 al 40. ¿Sí? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me visitaste o viniste a mí. El 37 dice: el justo responde diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo vimos que eres un forastero y te recogimos? ¿Cuándo estabas desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad social muy alta. No nos podemos convertir en una secta, ¿sí? Donde nada más nos hablamos entre nosotros mismos, nada más convivimos entre nosotros mismos, nada más somos amigos entre nosotros mismos, no nadie más tiene acceso a nosotros. No. Nosotros estamos para hacer testimonio al mundo. Yo les puedo decir, ¿sí? Por ejemplo, cuando ha habido frío, ¿sí? Estos días que hubo mucho frío, no me hable y me diga: pastor, conozco a una persona que necesita una chamarra. Si usted tiene la chamarra, désela. ¿Sí? Pastor, yo conozco a alguien que no tiene que comer. Si usted tiene comida en su despensa, vaya y désela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. O sea, ¿cómo la gente se va a enterar que usted es cristiano? ¿Porque venimos todos de la iglesia a traerle una despensa? ¿O porque venimos todos los de la iglesia a traerle una cobija? Cuando usted está con él y vive con él ahí en esa cuadra o en ese barrio desde hace 15 años y usted nunca le ha dado a nadie un lonche partido a la mitad. Está duro, ¿sí? Pero muchas veces nos concentramos como iglesia en hacer actividades que la gente pueda aplaudir. Y la verdad está bien, no está mal. Pero hay cosas que usted va a hacer sin que nadie se dé cuenta. Pero el que está viviendo con usted, su vecino, el de enfrente, el de lado, pueda reconocer y decir: ¿sabes qué? Mi vecino tiene a Dios. Mi vecina tiene a Dios. Yo quiero ir donde va mi vecino. Y no como el que le dije, oye, ¿cómo es, hermano? Hacemos una reunión en tu casa para invitar gente ahí del barrio. Y dijo: no, pastor, aquí la gente sabe cómo soy. ¿Sí? O sea, no puede ser así, ¿sí? Nuestra responsabilidad social es que la gente empiece a notarse que usted y yo realmente servimos a un Dios que hace una diferencia ante la sociedad. Y por último, dice: en un entorno fraternal. Esa es nuestra quinta prioridad. El amor fraternal genera un conjunto de sentimientos que invitan a cuidar el uno del otro, estar atento a lo que ocurre con nuestros hermanos y nuestros amigos para satisfacer y para proteger y ayudar en lo que necesite. Fíjate qué importante es esto.
Salmos 133:1 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nosotros tenemos que empezar a habitar en un ambiente fraternal, un ambiente de alegría. Dice Hebreos 13:1, permanecer en amor fraternal. Tenemos que ser solidarios con el que necesita. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, con misericordia y amigables. Tenemos que ser empáticos. Yo le digo a Pati, ¿sí? Féréame $10, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegamos a cada semáforo y hay alguien que está pidiendo, ¿sí? No todos les doy, ¿sí? Pero hay muchas veces que Dios me dice: suelta, no $1, un poquito más. Y suelto un poquito más. Y hay veces que Dios me dice: no, nomás $1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que me doy una vuelta a Matamoros, ahí va un montón de ayuda, ¿sí? Y no es para presumirse, sino pues para ser empático, sino es para ver la necesidad de la gente, ¿sí? No puede ser posible. Dice que hicieron un experimento. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre samaritano? Que a un hombre tirado, bueno, hicieron eso mismo, pero lo hicieron en una iglesia, cerquitas de la iglesia, como unos 20 metros. Estaba un hombre pidiendo limosna, dinero, y todos pasaban y le sacaban la vuelta y se metían a la iglesia. Y ya que estaba la iglesia llena, empezaron a adorar y empezó la predicación. Y le dijo el pastor: nadie pasó la prueba. Pasen al actor que estaba allá afuera tirado. ¿Quién te ayudó? Nadie. Supone que como iglesia nosotros seríamos los primeros que tendríamos que haber ayudado. Y nadie estuvo dispuesto a ayudar. Entonces, usted y yo busquemos dónde nosotros podemos ayudar, dónde nosotros podemos aportar algo, dónde nosotros podemos compartir con nuestros hermanos, ¿sí? Y no estoy hablando que digas tú: no, sabes que ahora ya no voy a ofrendar. Ahora toda mi ofrenda la voy a andar repartiendo en cada semáforo. No. Eso es aparte, ¿sí? Lo que tú estás ofrendando, eso es lo que tú estás dando para Dios. Esto es para tu hermano. Son dos cosas diferentes y las dos son importantes. Dice Romanos 12:10: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Tengamos amistad, ¿sí? ¿Qué significa? No, todos mis amigos están fuera de la iglesia. Pero tú les dices a tus hijos: no, es que tus mejores amiguitos, mijo, tienen que estar en la iglesia, pero los tuyos no están, ¿sí? Y le dices: no, mijo, no se junte con ese niño porque su papá es un borrachote. Oye, ¿y tu compadre es un borrachote? ¿Sí? Como que no tiene coherencia lo que tú estás hablando, ¿sí? Entonces tienes que empezar a ser amigos dentro de la iglesia. Tienes que empezar a convivir con la persona que está dentro de la iglesia. Obviamente vamos a convivir con los que no son cristianos, porque es a las personas que vamos a traer a Cristo, pero los vamos a traer con nuestro comportamiento, los vamos a traer con nuestro testimonio, ¿sí? Y 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, dice, es el que ha nacido de Dios, conoce a Dios. Entonces nosotros seamos familia. Ya voy a concluir, ya me preparo para terminar, pero esta es la parte más interesante que yo quiero dejar en tu vida. Fíjate bien. Todos tenemos que tener una visión personal y también una visión como iglesia, ¿sí? Si no tienes una buena visión personal o de tu familia, no vas a poder conducir a tu familia a ningún lado. Yo como pastor no voy a poderte ayudar a llegar a un lugar, ¿sí? No te voy a llevar a ningún lugar. Te voy a entretener, ¿sí? Pero tenemos que tener una visión clara. Para tener una visión clara, fíjate bien, no se necesita que un ángel te visite de noche o que tengas un sueño, ¿sí?
y que haya una revelación de parte de Dios. Si así sucede, pues qué padre. Eres alguien que Dios ama mucho y te quiso hablar de esa manera. Pero no es necesario que suceda de esa manera. Para tener una buena visión, empieza preguntándole a Dios. Punto número 3. Para tener una buena visión, tienes que entender que no es complicado. Es algo bien sencillo. Solo hay que hacernos las preguntas correctas. Y ahorita te voy a dar 5 ejemplos. Este tipo de preguntas nos van a ir revelando la visión de la iglesia, de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio, de cualquier área. Solamente las vas a ir aplicando al área que tú las quieras usar. Y dice, ¿cómo me gustaría ver a mi iglesia en los próximos 10 años? ¿Cómo te gustaría ver a la iglesia dentro de 10 años? Si quieres usar el ejemplo, ¿cómo te gustaría ver a tu familia en 10 años? Ahí empieza tu visión. Jesús dijo a los apóstoles, yo ya me voy. Dijo, pero voy a preparar lugares. Si no hay, voy a preparar lugares para que ustedes estén conmigo. Esa era la visión de Jesús. Jesús ya sabía qué es lo que iba a pasar. Dijo, y si voy y no hay lugar allá, yo lo voy a preparar. Esa es una visión.